3 semanas nada más. Eso es lo que tardó Ucrania en atacar a Rusia con drones de largo alcance contra sus refinerías y causar pánico en el país. Los precios del combustible se están disparando, las refinerías de petróleo están ardiendo. Con las sanciones de Occidente, Rusia no puede hacer nada al respecto. Ucrania ha destrozado la columna vertebral energética de Rusia, paralizando el 135% de su capacidad de refinación en solo 3 semanas. Y 2 ataques recientes nos dicen que Ucrania apenas está comenzando. Primero, los llevamos a la región ucraniana de Zaporilla, específicamente a la parte que actualmente está ocupada por Rusia. Allí, los trenes que van a toda velocidad por las vías para entregar combustible y suministros a las tropas son algo común. Los trenes son la base logística del ejército ruso. Tanto es así que Iniciativas de Guerra Irregular dice que paralizar la red ferroviaria de Rusia podría ser la clave para sabotear toda la maquinaria militar rusa. La estrategia militar rusa depende totalmente de su red ferroviaria para mantener los grandes esfuerzos logísticos de las operaciones de combate a gran escala en Ucrania, señaló el medio en octubre de 2024. Debido a su vasta geografía y pocas opciones de transporte masivo, el ejército ruso requiere métodos eficientes para mover tropas, equipo y suministros. Ucrania lo notó. El 19 de agosto, un tren común avanzaba rápido por las vías en Zaporilla. Pero este no era un tren cualquiera. Estaba transportando al menos 30 vagones de combustible para los soldados rusos, con los aceites refinados dentro de esos vagones. Pronto iban a terminar en los vehículos blindados, tanques y cualquier otro vehículo que los rusos quisieran usar contra las defensas de Ucrania. Pero el tren nunca llegó a su destino. El Kiev Post informa que Ucrania lanzó un devastador ataque con drones contra la monstruosidad de metal, incendiando 9 de los vagones de combustible y creando un incendio tan grande que era visible desde el espacio. No fue un ataque con drones al azar, ni un caso de que Ucrania se arriesgara y encontrara el tren ruso por casualidad. Ucrania destruyó este combustible en un ataque coordinado con varios equipos. El Kiev Post informa que detener el tren en seco fue la primera acción, ya que los trenes rusos se mueven lo suficientemente rápido como para dificultar su detención. Se llamaron aeronaves de ataque con drones de Ucrania para esta tarea. Emboscaron al tren ruso, lo atacaron con balas hasta detener la locomotora. Después llegaron los drones. No sabemos cuántos drones ni qué tipo usó Ucrania. Sabemos que los 9 vagones de combustible destruidos fueron atacados por separado, lo que indica al menos 9 drones, posiblemente más. El incendio causado por el ataque suspendió todo el tráfico en la línea ferroviaria donde quedó atrapado el tren ruso. No entran ni salen trenes. Petro Andriashenko, funcionario ucraniano, confirmó el ataque y declaró: el tren se descarriló y ahora es rematado por todo lo que vuela. Arde intensamente. Las fuerzas ucranianas en Zaporilla vuelven a dejar la logística rusa en cero. Se ve épico desde el suelo, ese es el punto. Eliminar 9 vagones con combustible fue una gran victoria para Ucrania. Obligar a un tren a detenerse antes de incendiarlo también afecta a la red logística de Rusia. El incendio debe apagarse y el tren retirarse de las vías. Estas tareas toman tiempo y dejan inutilizable la línea ferroviaria que Rusia usa para abastecer a sus tropas en Zaporilla hasta que terminen. Y si el ataque incendiario de Ucrania fue lo suficientemente fuerte como para dañar los rieles, podrían pasar días antes de que Rusia tenga sus trenes de Zaporilla funcionando de nuevo. Las tropas rusas pronto se quedarán sin combustible. Junto con cualquier otro suministro y refuerzos que estuvieran programados para viajar por esa línea, se crearán brechas. Surgirán oportunidades para contraataques ucranianos contra las fuerzas rusas en el terreno, lo que quizás permita recuperar territorio dentro de Zaporilla. Este ataque ya era una mala noticia para Rusia, pero 6 horas antes Ucrania ya había dado otro golpe importante. La destrucción de un tren de combustible siguió a un ataque devastador contra una importante refinería de petróleo rusa. Los llevamos a Volgogrado, informa Kiev Post, donde hay una refinería con capacidad anual de 148 millones de toneladas de crudo. Ese petróleo llega a la instalación y se transforma de lo que básicamente es un producto crudo inutilizable en productos refinados, como el diésel y gasolina que Rusia usa para su ejército y abastecer a su población. Y cuando puede, los vende para generar más dinero para la invasión de Ucrania de Vladimir Putin. El medio afirma que la refinería produce cerca del 56% de los productos petroleros refinados en Rusia. Igual que el tren en Zaporilla, esa refinería ahora arde. The Moscow Times reportó que el gobernador de Volgogrado, Andrei Bukharov, dijo que el incendio en la refinería fue causado por restos de un dron. Eso ocurrió tras el derribo de drones ucranianos por las defensas aéreas rusas.
El Ministerio de Defensa de Rusia intentó confirmarlo con una publicación en Telegram. Durante el transcurso de la noche pasada, los sistemas de defensa aérea en servicio interceptaron y destruyeron 23 vehículos aéreos no tripulados ucranianos del tipo Aeronave 13. De esos drones, fueron derribados sobre Volgogrado, mientras que otros 5 fueron destruidos sobre Crimea y 5 más sobre la región de Rostov en Rusia. Pero eso es lo que Rusia siempre dice, si creemos al Ministerio de Defensa. Ucrania no ha logrado atacar con drones instalaciones rusas dentro de Rusia. Las defensas aéreas siempre los derriban, solo los restos de drones causan incendios y destrucción. Sí, cómo no. Las afirmaciones de Putin-Rusia siempre hay que tomarlas con muchísima cautela, porque repiten las mismas declaraciones cada vez. Siempre derriba drones de Ucrania, pero los restos causan el daño. Al final, da igual. La refinería de Volgogrado sigue ardiendo. El Kiev Independiente amplía la historia y afirma que el medio ruso progubernamental SHOT lo informó. Los residentes de Volgogrado afirman que escucharon entre 4 y 10 explosiones durante la noche. Varios también informaron haber visto drones ucranianos volando bajo en dirección a la refinería de la ciudad, junto con destellos brillantes que eran visibles en el cielo nocturno. Esos destellos pudieron haber sido drones ucranianos siendo derribados, como afirma Rusia, o podrían haber sido esos mismos drones logrando impactos directos contra la instalación de Volgogrado. Sin embargo, Ucrania no ha hecho comentarios sobre el ataque. Rusia dice que no hubo víctimas y que el incendio en la refinería fue controlado en pocas horas, según el Kiev Independiente. Lo que tenemos aquí son 2 ataques realizados contra el petróleo refinado de Rusia, que han causado problemas graves. ¿Son estos ataques aislados? ¿Ucrania ha hecho ataques raros al petróleo ruso que no pueda repetir? No. Lo ocurrido en Volgogrado y Zaporilla el 19 de agosto fue el más reciente de varios ataques al petróleo refinado ruso, en lo que han sido varias semanas de terror para las fuerzas de Putin. El Kiev Post informa que estos ataques son parte de una estrategia ucraniana más amplia. A inicios de agosto, planificadores ucranianos iniciaron una campaña para dañar la producción de combustible rusa atacando refinerías. A veces a cientos de kilómetros dentro de la Federación Rusa, dice el medio. Indica que el primer ataque fue el 2 de agosto, y desde entonces Ucrania ha atacado refinerías en Ryazán, Krasnodar, Saratov, Samara y Volgogrado. Los ataques con drones a trenes de combustible parecen ser parte reciente de esa estrategia, pero tienen el mismo impacto de privar a los soldados rusos del combustible que necesitan para mantener los interminables ataques contra las defensas de Ucrania que ordena Putin. Euromaidan Press llega con las cifras. El ataque del 2 de agosto que inició todo impactó la refinería de Novokubishevsk, con capacidad de 83 millones de toneladas de crudo al año. La refinería de Saratov, atacada por Ucrania, procesa 58 millones de toneladas anuales. El 15 de agosto, Ucrania atacó la refinería de Samara y eliminó 85 millones de toneladas de capacidad. También atacó Volgogrado ese día, afectando la misma instalación que incendió de nuevo 4 días después, causando a Rusia una pérdida de 148 millones de toneladas de capacidad. Una y otra vez, Ucrania ataca estas refinerías. Con algunos ataques, destruye tanques de almacenamiento de petróleo, diezmando tanto el crudo como los productos refinados para asegurar que el petróleo nunca pueda ser utilizado de nuevo. Otros ataques con drones destruyen las instalaciones de producción y otros mecanismos vitales dentro de las plantas mismas. En todos los casos, las refinerías tienen que ser cerradas, tanto por razones de seguridad como para que Rusia pueda llevar a cabo reparaciones. Esas reparaciones son un gran problema para Rusia. Pronto explicaremos por qué. Finalmente, retomamos la cifra principal mencionada al inicio. La prensa de Euromaidan informa que los ataques ucranianos a refinerías rusas han provocado que Rusia pierda hasta 443 millones de toneladas de capacidad anual de refinación. Eso equivale al 135% nacional. ¿Pero qué significa? Tal vez te lo preguntes. Y es una buena pregunta. Los ataques de Ucrania, aunque ciertamente son impactantes, no son lo suficientemente grandes como para destruir refinerías enteras. Estas instalaciones suelen abarcar varios kilómetros cuadrados. Unos pocos drones causando incendios no inutilizarán esas instalaciones permanentemente. Los daños son temporales y las refinerías vuelven a operar. Eventualmente es la palabra clave ahí. Y en eso es en lo que Ucrania está apostando. El problema de Rusia ahora no es solo que arden muchas refinerías, es que las sanciones occidentales han creado una situación en la que reparar esas refinerías puede tomar semanas o incluso meses más de lo que habría tomado en el pasado. La prensa Euromaidan informa que Rusia perdió el 135% de su capacidad de refinación. Se espera que las reparaciones en las plantas de Ryazán y Novokubishevsk, atacadas por Ucrania a inicios de agosto, tomen cerca de un mes.
Eso significa que ninguna de las dos está completamente operativa al momento de la creación de este video. Lo mismo pasa con la planta de Samara, que Rusia espera mantener cerrada hasta finales de agosto o más. Es probable que las reparaciones en la planta de Volgogrado tomen el mismo tiempo, aunque tal vez tenga prioridad por su mayor capacidad anual. ¿Por qué tanto tiempo? Todo es por las sanciones, un problema ya conocido para Rusia. En noviembre de 2024, Energía Inteligente reportó que las sanciones occidentales dificultaban la reparación de refinerías petroleras en Rusia. Ucrania comenzó su campaña de ataques contra estas instalaciones. En ese momento, no eran tan intensos como los de agosto de este año. El Centro de Políticas del Caspio informa que Ucrania realizó 61 ataques con drones a refinerías rusas entre enero de 2024 y marzo de 2025, y al menos 40 causaron incendios. Aún así, estos ataques fueron más generalizados que la campaña más dedicada que Ucrania ha creado para agosto. Para noviembre de 2024, Rusia ya sentía la presión de las sanciones. Inteligencia Energética afirma que las sanciones han bloqueado el acceso de Rusia a equipos y tecnología clave para reparaciones. En refinación, abarca el refinado de petróleo, exploración, producción y gas natural licuado. Operadores han explorado opciones logrando cierto éxito en exploración, producción y gas natural licuado según el Medios. Pero los analistas esperan que los desafíos para el sector de refinación se intensifiquen mientras Moscú trata de resolver cómo gestionar la capacidad de refinación en el futuro. Según el Moscow Times, para julio Rusia aún no había resuelto este problema. La situación es tan grave que el ministro de Energía ruso, Sergei Savilyov, tuvo que pronunciarse. ¿Por qué fallan a veces? Bajo las sanciones actuales se planean 4 meses para reparaciones, pero hay retrasos. Algo no llega, dijo el ministro. Sus comentarios ocurrieron mientras la producción de las refinerías rusas cayó a su nivel más bajo en 12 años. Savilyov también señaló que los plazos para las reparaciones, tanto planificadas como no planificadas, tienen que estarse ajustando constantemente. Y ese es otro punto interesante. Es fácil enfocarse en las reparaciones que Ucrania está obligando a Rusia a hacer en sus refinerías. Los incendios ardientes que iluminan los cielos de Rusia hacen bastante obvio que se necesita trabajar en esas instalaciones. Sin embargo, también hay mantenimientos programados. Las refinerías no pueden operar indefinidamente tras su construcción. Se necesitan muchas piezas móviles para mantenerlas en funcionamiento, y esas piezas se desgastan y requieren mantenimiento. Agrega desafíos técnicos que no tienen nada que ver con Ucrania. Rusia ya enfrenta problemas por las sanciones, incluso sin ataques de drones a sus refinerías. Discovery Alert afirma que una falla técnica puede tardar días o semanas en repararse. Las fallas menores en el equipo pueden requerir hasta 3 semanas de trabajo, mientras que los daños mayores en el sistema pueden aumentar ese tiempo. Ese tiempo puede ser de 1 a 3 meses. Estos plazos sin sanciones afectan el acceso a piezas y equipos, así que puedes agregar más tiempo. La misma fuente dice que las cosas están tan mal que al menos una de las refinerías de Rusia se ha visto obligada a detener por completo la recepción de crudo. Ucrania agrava estos problemas con los ataques que ha lanzado durante agosto. Cada refinería dañada es otro problema para los técnicos rusos, casi paralizados por migrañas provocadas por las sanciones. Y ahora Ucrania también está atacando trenes de combustible. Se están haciendo sonar bocinas de aire para empeorar aún más esos dolores de cabeza. Eres parte de un equipo técnico ruso que logra poner en marcha una refinería tras semanas de trabajo. Esa refinería comienza a enviar combustible, que se carga en un tren y se envía hacia la línea del frente A. Unos días después, escuchas la noticia de que el tren acaba de ser atacado por drones. Gran parte de ese combustible arde ahora. Luego Ucrania ataca de nuevo la refinería recién reparada. Las compañías rusas de refinación no pueden ganar. Las reparaciones son inútiles tras cada ataque y el petróleo enviado al frente se quema. Frustración. Eso no es ni la mitad del problema para las compañías de refinación de petróleo de Rusia. Si ellos se ponen más nerviosos por los ataques ucranianos con drones, que ya eliminaron el 135% de su capacidad y siguen aumentando, eso no se compara con lo que siente el consumidor ruso promedio. En Rusia hay una avalancha de precios centrada en los productos refinados del petróleo. Tanto Euromaidan Press como el Moscow Times tienen reportes que muestran lo mucho más caro que se ha vuelto el combustible para el ruso común y para las empresas que compran productos refinados del petróleo de las refinerías rusas. El Moscow Times informa que la gasolina automóvil internacional 92 subió a 890 por tonelada en la Bolsa Internacional de San Petersburgo. La automóvil internacional 95 subió a 1000 por tonelada.
Estos dos combustibles han aumentado su precio por tonelada en un 38% y 49% respectivamente desde principios de 2025. Euromaidan Press repite esas cifras y añade que los ataques ucranianos debilitan la capacidad de Rusia para financiar la guerra. Un ataque contra el oleoducto Druzhba, a principios de agosto, por ejemplo, cerró una de las arterias petroleras más importantes de Rusia que utiliza para exportar sus productos a otros países. Aunque ese oleoducto siga abierto, menos capacidad de refinación produce menos combustible. Rusia debe priorizar a su ejército y población antes de exportar en estos momentos. La presión ha dado resultados. Reuters informó el 1 de agosto que Rusia prohibió exportar gasolina hasta al menos el 3-1 de agosto con posible extensión. Menos productos para exportar significa menos ventas. Menos ventas significa menos dinero para la máquina de guerra de Putin. Volviendo a los ciudadanos comunes de Rusia. Los ataques de Ucrania y la ralentización del mantenimiento por sanciones occidentales presionan a las estaciones de servicio. La presión no disminuye cuando las gasolineras pagan más por sus productos. ¿No crees que esas empresas vayan a absorber los costos más altos, verdad? Por supuesto que se los van a pasar a los consumidores. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales señala que esto es un problema porque es muy sensible a los precios de la gasolina. Evitar aumentos bruscos es clave para la popularidad de Putin y prevenir descontento interno. No se están evitando los aumentos bruscos. ¿Quién sabe? La presión de Ucrania al eliminar el 13.5% de la refinación rusa podría generar presión interna sobre Putin. Ese tipo de presión solo beneficiará a Ucrania mientras sus soldados continúan defendiéndose de la invasión rusa. Sobre la invasión, piensen en los soldados rusos involucrados. El tren de Zaporilla que Ucrania acaba de destruir el 19 de agosto se suponía que transportaba combustible que los soldados rusos necesitaban para sus vehículos. Si las refinerías dejan de operar, se produce menos combustible. Putin no va a ordenar a sus soldados que dejen de atacar las defensas de Ucrania solo porque ya no pueden llevar sus unidades mecanizadas a la batalla. Seguirán recibiendo órdenes, realizando asaltos y muriendo por cientos y miles. Todo porque no tienen el combustible necesario. Ucrania seguro lamentará mucho a esos soldados. La campaña ucraniana contra el refinado de petróleo ruso no se detendrá pronto. Ucrania no se ha dormido en sus laureles en ningún momento durante agosto, y todavía queda más de una semana del mes. La capacidad de refinación de Rusia bajará 15% o incluso 20% para fin de mes. Habrá que esperar, aunque no descartamos a Ucrania por la eficacia de sus recientes ofensivas. Por cierto, mencionamos el oleoducto Druzhba que Ucrania atacó antes en el video. Ese no es el único oleoducto que ha caído en la mira de Ucrania. El 12 de agosto, Ucrania logró en horas lo que a las sanciones occidentales les tomó años, con un ataque contra el gasoducto Central Asia Center. Descubre más en nuestro video y suscríbete al programa militar para ver más sobre los ataques de Ucrania al petróleo ruso. Gracias por vernos.